Buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? ¿Están bien? Dios me las bendiga y la Virgen. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vengo, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son los misterios de gozo. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por todas nuestras necesidades, por todos los difuntos, por las benditas almas del purgatorio, por Padre Willy que está grabando sus programas, y por la paz del mundo, y por eso que anda por ahí que quiere hacer un dañito, porque se vaya para el mar. Y quiero pedir en especial por el suegro de mi hija mayor, que murió, que era una persona que yo quería muchísimo y él me quería mucho, que era para mí como un familiar. Quiero pedir para que el Señor lo tenga descansando en su regazo. Él se llamaba Juan Bautista Ledain. Él era de Haití. Para que el Señor lo tenga descansando en su regazo. Primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Juan Bautista, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de gozo, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Juan Bautista, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Consoladora de los afligidos, Ave María Purísima. Tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Juan Bautista, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de la Paz, Ave María Purísima. Cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno.
Que el alma de Juan Bautista, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Quinto misterio de gozo, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Juan Bautista, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia.
Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias, tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en agonía en este momento, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda, por el descanso eterno de todos los fieles difuntos, especialmente de Juan Bautista, para que descansen en la paz del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de todos los fieles difuntos, especialmente la de Juan Bautista, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, que el Señor y la Señora me los bendiga grandemente, hermanos y hermanas.
Bendito, yo creo. Así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Antes de comenzar nuestra celebración, reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor de todas nuestras faltas. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia a nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Que Señor esté en tu lado y en tu corazón para que no se Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad pues cómo oís, pues el que tiene se le dará y el que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente nos reunimos en esta noche a celebrar nuestras vidas en esta Santa Eucaristía, en esta acción de gracias de Jesucristo, iluminados por esta palabra que acabamos de escuchar. Como siempre, Jesús nos habla con palabras sencillas para que todos podamos entender. Y nos habla con palabras sencillas, pero de manera profunda, y nos muestra el camino, porque la palabra de Dios no son conceptos, sino son acciones, son obras, como la fe. Y hoy nos habla que nosotros estamos llamados a hacer luz, pero primero tenemos que recibir la luz de las obras, la luz de la fe, y la luz principal es Jesús mismo dentro de nosotros para poderla comunicar. Y esa luz no puede quedar encerrada. Nuestra vida no puede ser una caja fuerte donde solo nosotros tenemos derecho a entrar y saber lo que tenemos. Nuestra vida tiene que ser un corazón abierto, donde todo lo que hay aquí debe ser compartido. Y la riqueza mayor que nosotros tenemos no es el dinero, no son los títulos, no son el fruto de nuestras acciones, no son nuestros logros, sino la riqueza mayor es Jesús dentro de nosotros, la fuerza del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Esta es nuestra riqueza y eso no puede ser encarcelado. Vayan por el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no quedó encerrado. El mismo Papa Francisco nos habla de una iglesia salida, una iglesia que está ahí, donde están los hombres y mujeres de nuestro tiempo, que necesitan salvación, que tienen que ser reconciliados con el Padre, que tienen que conocer la verdad. Y nosotros somos precisamente que estamos aquí, mujeres y hombres de fe, llamados a comunicar esta verdad recibida, y verdad recibida que se comunica con obras, con acciones. No es una verdad que se comunica con palabras. El mundo de hoy necesita creer con obras. Y usted no tiene que decir que es cristiana ni gritar en cuatro vientos, sino que por sus acciones bondadosas, por sus frutos los conoceréis. Eso es pura palabra de Dios. No los vamos a conocer por sus palabras, los conoceréis, no. Por sus acciones los conoceréis. Porque el amor es precisamente el amor de los hechos. Y ese es el amor de los hechos, es el amor que salva. Como hoy que celebramos la fiesta de Pío de Pietrelcina,
Este hombre humilde, de un lugar sencillo, sin mayores títulos, su única sabiduría era aquella, la misma de la cual un día dio gracias Jesús al Padre: Señor de cielo y tierra, te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. La sabiduría verdadera es la sabiduría de tener la fuerza del Espíritu de Dios dentro de nosotros, de vivir en la intimidad con Jesús para comunicarlo. Y esto fue lo que hizo. Sencillamente a través, no dio clases, simplemente atendía espiritualmente a la gente, confesaba, celebraba los sacramentos. Y por eso el día de su entierro no podía esperar sino multitudes, más de 100,000 personas en esa época. Y en un pueblo, eso es mucha gente, ¿verdad? Pero entonces, así como este hombre pudo llegar a los altares, todos también estamos invitados a llegar a los altares, y más que llegar a los altares, es llegar a la fiesta sin fin, llegar a aquella fiesta de que nos hablaba el profeta Isaías, la fiesta de manjares suculentos y vinos de solera, la fiesta de los elegidos, la fiesta de los que escucharon a Dios, se dejaron amar de Dios y fueron capaces de comunicar ese Dios a los demás. Por eso el cristiano es un misionero, una misionera permanente. Hoy cuando yo llegaba aquí y preguntaba si había empleados, y entonces me decían que unas 6 señoras limpiaban la iglesia, siempre, que traían sus mapos, que traían sus jabones. Eso no lo pueden decir todos los párrocos. Y que había aquí 4 sacristanes. Yo fui párroco en una iglesia y pagaba $3,000 por un sacristán. Cuando yo veo eso, yo digo, eso es una iglesia misionera, es una comunidad misionera. Es más, me evangelizan a mí porque yo veo eso. La generosidad de esta comunidad cuando tú ves gente que está aquí porque quiere servir. Y los monaguillos son gente que trabaja, estudia y viene corriendo. Llegar aquí no es fácil llegar aquí. Yo salí a las 5 de la tarde para llegar aquí por los tapones. Entonces, son las acciones las que cuentan. Esta iglesia no se hace con palabras. Esta comunidad no se hace con palabras. Se hace con la fuerza de lo alto. Se hace con las acciones, con las obras. Queremos nuestra comunidad, pongámonos a trabajar. Hablemos de que Dios está aquí presente y digamos cuánto amo a mi iglesia, cuánto amo a mi gente, cuánto amo a mi familia por las acciones. No nos pongamos en competencia, porque vivimos en un mundo de competencia. Julana hizo, Julano no hizo, no importa, olvídate. Trata que los otros hagan cuando tú hagas. No te pongas a decir ven a misa y ven a misa, no, ven a misa, que te vean venir a misa con alegría y que cuando salgas de misa tu alegría sea mayor y que la gente pueda decir, ¿cómo, por qué esta señora es tan feliz? Un día me comentaba un muchacho del colegio de Mayagüez que bueno, que se sentía deprimido, no era extranjero, había dejado su novia o la novia lo había dejado, se sentía solo. Y bueno, y fui a hablar con un asesor en la universidad que le aconsejaba, pero le llamó mucho la atención que este asesor, un hombre, lo veía siempre feliz. Eso le impactó tremendamente. Y él le gustaba ir allí, y no era sacerdote, él le gustaba ir allí porque como que había tanta luz y él necesitaba luz. Bueno, y un día casualmente va caminando por ahí por una iglesia y ver salir al hombre de la iglesia.
Y entonces él dijo, ahora entiendo. Y comenzó a buscar de Dios. Entonces, las acciones son en definitiva las que cuentan. Pero tú no vas a buscar de Dios cuando te encuentras un cristiano amargado, desesperado, angustiado, hablando malo, tomando cerveza, bebiendo. Y yo no quiero ser exagerado de que yo no tomo nada. Yo no quiero decir que eso sea pecado, porque puede ser una cosa tomar una bebida, pero hay gente que toma y toma y toma. Eso no es cristiano. Como también hay gente que come y tampoco es cristiano. ¿Verdad? Entonces, por eso, qué bueno estar aquí, escuchar esta palabra de Dios y sentir que somos grandes, no porque sabemos mucho, que somos grandes porque somos hijos de Dios y porque Dios ha escogido nuestra vida como su verdadero templo del Espíritu Santo, llenos de su Espíritu, precisamente para cumplir nuestra misión, todos los días de nuestra vida. No hay que ir lejos para ser misionero, allí donde Dios nos ha colocado, porque si no las personas mayores o los enfermos o los que están en una silla de ruedas no pueden ser misioneros. Claro que sí. Este hombre San Pío era enfermo y fue un misionero. ¿Y cuánta gente conquistó para Dios? No para él. Y conquistamos para Dios. Porque el que conquista no somos nosotros, es el Dios que está dentro de nosotros. Es el que conquista. Y por eso nuestra misión es doble: dejarnos de Dios para poder llevar a Dios hasta los confines de la tierra. Allí donde nuestra vida transcurre, allí nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Y si no lo hacemos, dice el Evangelio de hoy, al que mucho se le dará mucho más. Y el que tiene poco y no da, se le quitará aún lo poco que tiene. Cada uno de nosotros preguntémonos, ¿cuál somos? ¿Quiénes somos? ¿Somos verdaderamente esos hijos, esa mujer, ese hombre que Dios quiere en este mundo tan necesitado, verdad? Y Puerto Rico tan necesitado. No pensemos tanto en el mundo, pensemos en nuestro mundo aquí tan necesitado. Mire, como 10 muertos este fin de semana hubo como 10 asesinatos. ¿Ve? Y todos los días ya estamos acostumbrados. Puerto Rico necesita. Vamos a pedir al Señor que nos ayude por la intercesión de San Pío en este día de su fiesta y para que así nuestra vida en intimidad con Dios sea una vida feliz y gozosa, capaz de transparentar el amor a los demás. Que así sea. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a presentar nuestras súplicas por nuestra Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por todos los hombres y mujeres de nuestra tierra y del mundo entero, pero especialmente por los que más sufren. Por esto vamos a rogar, diciendo todos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, para que el Señor conceda a todos los cristianos amar a la Iglesia y construirla con la entrega de la propia vida. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, para que, unidos al Papa Francisco, a los obispos, a los sacerdotes, iluminen con la luz de Cristo y con su verdad a los que viven en las tinieblas del error, del pecado o la indiferencia. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, para que el Dios de las misericordias cambie la suerte
de los que viven en la miseria, la guerra o la explotación. Les dé una fuerza para no desfallecer y cantar sus alabanzas. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, para que con diligencia, laboriosidad y constancia nuestros gobernantes promuevan una formación integral de los niños y de los jóvenes y libren nuestra sociedad de permanecer en la falta de ideales altos y de la indiferencia. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, para que el Señor acoja nuestra gratitud por el don de la fe, bendiga a los que aún no lo han recibido y fomente la paz y el amor entre todos los hombres. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente Mary Viper, Dairelis Castañeda, Tatiana Esteven, Telma Rivera Nieves, Delia Santiago, Lidia Martínez, Denise Negrón, Ramón Hernández Torres. Que el Señor le conceda la salud del cuerpo y del alma. Oremos al Señor. Padre, Escúchanos. Intención especial de la familia Gladys Avilés, Collazo, Warber, González, y que el Señor le conceda lo que promete y ellos sean fieles al Señor. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. En acción de gracia del nacimiento del bebé Héctor Armando Rodríguez Forte, que el Señor, esta criatura que nace, la acogemos con gozo y alegría para la paz del Señor y que sea un hombre de bien. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. También tengamos presente a todos nuestros hermanos difuntos, especialmente José Artur Bernal Polanco, Carlos Quiñones, Jacinto Torres Cruz, Rafael Colón del Valle, Jason Roldán, Carol Linet Santiago López, Maribel Rivera Dávila y María Anet Bravo, Wilfredo José Martínez Albino y María Anet Bravo Vivi Figueroa. Que el Señor le conceda el descanso eterno y que brille para ella luz perpetua. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, para que la luz de Cristo brille en nuestros corazones, nos encienda en su amor, nos haga arder e iluminar con el resplandor de su claridad. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. A la mano en silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Oremos al Señor. Señor de cielo y tierra, que siempre nos escuchas, una vez más nos presentamos ante ti, llénanos de la fuerza de tu Espíritu, para ser signo de bondad, de misericordia, de paz y de justicia en este mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido.
Bendito sea, Señor, y el universo esto para ti. Por prometes, anda la vida. ¿Tiene agua? ¿La tiene agua? Oremos, hermanos y hermanas, para que esta nuestra celebración sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha nuestras súplicas, Padre, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por tu palabra, quien hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente por todos aquellos por quien ofrecemos esta Eucaristía. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alegres porque somos hijos de Dios, alegres porque estamos invitados a vivir una vida en el amor, en la justicia, en la paz. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con las mismas palabras que un día el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, que dijiste un día a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz esté contigo. La paz esté contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comunión. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Cuerpo de Jesús Cristo. mío, Amén. creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Haga Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestras súplicas y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo, Madre nuestra, intercede por nosotros para que, conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracias y alabanza hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos notificar que mañana nos veremos, mañana hay misa como de costumbre. No podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Señor Jesús,